Buenos días. Estamos aquí José Manuel, que es el secretario provincial, como sabéis, y yo mismo como Antonio Cervantes, como secretario de Acción Sindical. Vamos a dar un repaso a cómo está la negociación colectiva en estos momentos. Sabéis que llevamos pues bastante tiempo con una situación bastante problemática, con una situación de bloqueo que ha pasado por distintos estadios y hoy queremos dar cuál es la situación en estos momentos, que parece que de alguna forma parece que va mejorando, aunque sea poco a poco, parece que va mejorando. Entonces os doy algunos datos que vienen en el documento que os hemos entregado. Básicamente ponemos como referencia un poco cuando estábamos totalmente bloqueados y cuando había una situación muy crítica, creemos, en la provincia de Ciudad Real con respecto a los convenios provinciales sectoriales, que fue hace un año cuando hicimos la concentración, las dos centrales sindicales, la concentración conjunta en la puerta de la FECIR, Comisiones Obreras y UGT, y después de ese año de esa concentración, decir que de los 21 convenios sectoriales provinciales tendríamos cerrados para este año, para el año 2016, tendríamos cerrado un total de 13. 2 estaban prorrogados para el año 2016 y luego se han cerrado un total de 11. En total, ya digo, para el 2016 tenemos 13 convenios cerrados. Decir, eso sí, que de los 13 hay 3 convenios que todavía no están publicados en el boletín oficial de la provincia, todavía no se están aplicando, en el sentido de que, en concreto, el convenio del campo ya está firmado, pero hoy mismo lo estamos registrando en el registro de convenios del Ministerio de Trabajo. El convenio de comercio general, que se llegó a un acuerdo hace pocos días en el jurado arbitral, está prevista una reunión mañana para dar un repaso a lo que es toda la redacción del convenio y darle el visto bueno para poder firmarlo, y Panaderías, que también está ya registrado en el registro de convenios del Ministerio de Trabajo. Entonces, salvo esos 3 que están a falta de que se publiquen en el boletín de la provincia, todos los demás están publicados y hay 13 convenios firmados. De los 8 convenios que no estarían todavía firmados, cerrados para el año 2016, estaríamos hablando de que hay algunos que ya llevan demasiado tiempo sin firmarse, con diferentes problemáticas. Estamos hablando de que, por ejemplo, aceites, aguas y madera, los últimos convenios que se firmaron tenían vigencia hasta el 2012, en concreto aguas y aceites. Estamos hablando ya de un montón de tiempo sin cerrarse el convenio. Luego hay algunos que también nos preocupan en especial, como puede ser el convenio de metal y de vinícolas. Estamos hablando que son convenios que se empezaron a negociar a primeros del año pasado. Llevamos para 2 años 2 convenios muy importantes que afectan a 15.000 trabajadores más o menos en la provincia de Ciudad Real, y que no pueden estar, o creemos que no pueden estar, demasiado tiempo sin cerrarse ya. Y luego hay 3 convenios que llevan una dinámica más o menos normal de negociación. Se empezaron a negociar este año, en el año 2016, y todavía no se ha llegado a un acuerdo, como son los convenios de transporte de viajeros, oficinas y despachos y comercio de decir. Ya digo, en total 8. Simplemente decir que los convenios, el total de trabajadores a los que afectan estos 21 convenios sectoriales provinciales, hablaríamos de alrededor de 75.000 trabajadores. Habría todavía 25.000 trabajadores sin convenio cerrado para el año 2016. Decir que la subida media en el año 2016 de todos los convenios cerrados es de un 1%, y hay 5 convenios de estos convenios que están cerrados también para el año 2017. Están también puestos, los que están cerrados para 2017 están puestos en el documento, que son hostelería, transporte de mercancías, campo, comercio en general y limpiezas, y la media de esos 5 convenios de subida salarial para el año 2017 sería de un 1,25%. Y José. Ponemos esto aquí. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Como diría vuestra compañera, estos son los datos y suyas las conclusiones. En este caso las conclusiones tendré que hacerlas yo, porque si no, ¿para qué habéis venido? Creo que, como bien decía Antonio, hemos pasado los peores momentos de la negociación colectiva en el país, los peores momentos de la negociación colectiva
que nos pillaban más cerca en nuestra provincia, era complicado mantener el marco de derechos construido hasta ese momento. Veíamos que las dos reformas laborales, que no han sido en ningún caso fruto de la casualidad, sino que buscaban precisamente abaratar el precio del trabajo a costa o por medio de la individualización de las relaciones laborales, era un hecho que la situación, como decía, era compleja y que iba a ser difícil entrar en un periodo de negociación. Los empresarios tenían todo a su favor, tenían las herramientas que le había ofrecido esas dos reformas laborales y, sobre todo, la segunda les concedía un privilegio que era el de la ultraactividad. La ultraactividad que le permitía dejar sin convenio a muchos de los trabajadores y trabajadoras de esta provincia si no se llegaba en un plazo límite a un acuerdo. Por eso hoy creo que el balance inicial, sin euforia, sin autocomplacencia, debe ser un balance positivo en un punto. En el punto de que hemos conseguido hacer ver a los empresarios de que no era la mejor alternativa esa salida de la regulación que teníamos en cuanto a negociación colectiva, esa salida que concedía las dos reformas laborales y que han entendido que es necesario que exista esa negociación sectorial, máxime en un país donde solo el 1,5% de las empresas tienen más de 25 trabajadores. En nuestra provincia yo diría que mucho menos de ese porcentaje es el que hay de empresas con más de 25 trabajadores. Si nos cargamos la negociación sectorial, estamos acabando, estamos matando la negociación colectiva. La práctica sería nula. Por lo tanto, decía que hay que ser positivos en ese sentido. Hemos recuperado, hemos iniciado esa senda de recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras de la provincia. Llevábamos años estancados y hemos conseguido sobre todo que no se resten derechos, que era lo que nos temíamos, un retroceso, pero nos queda mucho por recorrer. Está claro que hay un amplio margen en la subida salarial. Me remito a los datos. Tenemos un IPC que está en un momento al borde de la deflación. El IPC un punto por debajo de la Unión Monetaria, de la media que tienen en la Unión Monetaria. Y creo que hay que aprovechar esa situación, esa coyuntura. El margen para subir los salarios es evidente, es amplio y tenemos que empezar por el salario mínimo interprofesional. Es un momento para plantearse esa subida que no solo genere una estabilidad en las familias, que acabemos con la pobreza salarial, la pobreza laboral, aquellos trabajadores que incluso teniendo trabajo están en una situación de pobreza, no pueden hacer frente a las necesidades básicas, sino también, importante, con esto se conseguiría esa consolidación de la recuperación económica. Una recuperación económica que en el primer trimestre del 2016 se situaba en el 3,4%. Esto indica que esa recuperación económica no está repartiéndose. La bajada de los precios del crudo, la bajada de las materias primas, no se ha traducido en una subida salarial. Hemos visto que la media que hemos tenido aquí ha sido un 1,1%. Lo que pedimos es que los trabajadores y las trabajadoras participen de esa bonanza por la que pasan las empresas. En el 2015 recuperaron el excedente empresarial que tenían antes de la crisis. Lo que estamos viendo es que ellos sí están notando los efectos de esa mejora económica, pero esos efectos no se traducen a los trabajadores, no nos hacen partícipes de esa prosperidad de sus empresas. Y seguimos con la inestabilidad en el empleo. Por tanto, creo que es hora de que eso se traduzca, esa bonanza, esa prosperidad se traduzca en los trabajadores y trabajadoras
y que lleguemos a una negociación colectiva más justa. Nos queda mucho por recorrer. Como decía, lo que hemos conseguido es el inicio de esa senda de recuperación, pero queda mucho. Son 4,8 millones de trabajadores los que están amparados por la negociación colectiva a nivel nacional, pero hay que recordar que eso es un 15% menos que antes de las reformas laborales. Por lo tanto, no es para tirar cohetes los datos que estamos ofreciendo, pero siembran esa esperanza de que vayamos en la dirección correcta y de que, sobre todo, como decía, hayamos conseguido convencer a la sociedad y a los empresarios, sobre todo, de que lo que proponían los gobiernos no era viable para nuestro mercado laboral. Ahora, a partir de aquí, tenemos que también tener en cuenta otra cuestión. Si defendemos el salario en la empresa, si conseguimos subidas en las empresas, en los convenios sectoriales, en la negociación colectiva en general, y esas subidas no las defendemos en la sociedad, estamos hablando de salarios perdidos. Y digo esto porque es muy importante que la sociedad se conciencie de cuestiones que no solo son las particulares en los centros de trabajo. Si conseguimos una subida salarial del 1,1% del que hablaba mi compañero hace un momento, pero por otra parte se detraen 10.000 millones de euros en la sanidad pública o en la educación o en cualquier servicio público, estamos perdiendo salarios indirectos. No nos vale de nada la subida salarial que hemos conseguido anteriormente negociando en las empresas, en la negociación sectorial. En definitiva, estamos en un momento complejo que afecta también a las pensiones. Esa inversión de la que hablaba, ese trasvase de los beneficios que están recibiendo los empresarios, debe de generar un empleo estable, un empleo de calidad con salarios dignos que además garantice las pensiones. Hemos visto que el gobierno en funciones ha dejado el tema de pensiones a merced de la casualidad, no se sabe a merced de qué. Ha estado jugando simplemente a agotar el fondo de garantía que había dentro del sistema de pensiones. ¿Y ahora qué? Ahora estamos en una situación compleja que, si no se toman medidas urgentes, estaremos hablando de que en poco tiempo las pensiones peligran. Y en zonas como Ciudad Real vemos que hay dos pensionistas por cada 1 y pico trabajadores, no llega al 1,5. Esto hace insostenible el sistema de pensiones y todo va relacionado. Por eso tenemos que seguir en esa línea que decía. Si tenéis alguna pregunta más. Se me olvidaba, por supuesto, no solo se trata de firmar convenios, hemos firmado el 65%, nos queda todavía un buen trecho. Se trata de que los empresarios se comprometan al cumplimiento de esos convenios, porque de nada valdría que los convenios estén ahí y que estén incumpliéndolos. Esa es la razón de ser de la negociación colectiva y que creo que es lo que debe de interesar a los empresarios, que se apliquen esos convenios para que no pueda haber competidores que de alguna manera vulneren esas reglas del juego y puedan abaratar los costes a costa de la explotación de los trabajadores y trabajadoras y del incumplimiento de la negociación colectiva. Sí, de los convenios que habéis comentado, ya el penúltimo, según lo que ya ha dicho Antonio, que es de la mañana, el del campo quizás es uno de los que pueden afectar a un mayor colectivo de la provincia, ¿no? ¿Cómo valoráis el convenio? ¿Cuánta gente afecta? Pues el convenio del campo afecta a 12.000 trabajadores, contando, claro, las personas que van a trabajar en estas campañas, en Vendimia y en el resto de campañas, estaremos hablando de alrededor de 12.000 trabajadores y trabajadoras, ¿no? Entonces, bueno, pues lo valoramos positivamente. El hecho, además de que se haya firmado pues relativamente ágil y en un buen momento, porque las campañas, especialmente la de la vendimia, se avecinan ya las tenemos encima, y la idea es que hoy se quede registrado en el registro del Ministerio de Trabajo y se pueda publicar lo antes posible y ya se puedan aplicar las nuevas tablas del año 2016 de forma inmediata, porque evidentemente cuando pasan las campañas, si no están las tablas nuevas ya hechas,
la gente no cobra atrasos. Evidentemente, cuando ya pase la campaña ya nadie vuelve a cobrar los atrasos, ¿no? Entonces, bueno, pues la subida está dentro de lo que están siendo las subidas medias dentro de la región, es un 0,9, el segundo año es un 1,2, entra dentro de la normalidad, no es para tirar cohetes, pero creemos que es un acuerdo digno y, bueno, y creemos que debe de ser el punto de partida para mejorar en general los convenios en los próximos años y en concreto el del campo, ¿no? A punto de firmarse o no se han firmado todavía, lo que estamos buscando ahora más que nunca en estos momentos no es tanto la subida, sino la estabilidad, garantizar la estabilidad en el empleo. Como decía, el marco de derechos peligraba y antes sentarse a negociar suponía hablar de subidas salariales, de mejoras sociales. En definitiva, partíamos de que lo que teníamos no lo podíamos perder. Ahora, cuando nos sentamos en una mesa de negociación, peligra todo lo anterior. Con lo cual no hay nada seguro y tenemos que tener preferencias, y en nuestro caso la preferencia en los convenios pasa por garantizar la estabilidad en el empleo, aunque eso suponga el sacrificio de alguna décima en la subida salarial. Creemos que en estos momentos hay que mantener el empleo y somos conscientes de ello, por lo tanto nuestra preferencia es garantizar esa estabilidad en el empleo.